No sé qué puedo hacer. Buenas tardes, Elizabeth. ¿Me escuchan? Aló, buenas noches, ¿cómo ha estado, profesora? Afligida porque ustedes me dicen una cosa, me dicen otra, no nos ponemos de acuerdo. Y ustedes saben que si ustedes no vienen a las videoconferencias, entonces no pueden recibir las explicaciones. Entonces, y el examen está próximo. El próximo, Sí, la yo sé, próxima profesora. semana es el examen. Y vamos a ver este fin de semana 2 temas nuevos, ¿verdad? Así es. Entonces no podemos estar dándonos el lujo de perder la videoconferencia. Vamos a comenzar. Voy a tratar de hacer un resumen así ligerito de lo que es la sesión de crédito. Y decíamos que la sesión de crédito se puede dar, ¿verdad? La sesión de crédito personal, la sesión la sesión de derechos hereditarios y también la sesión de un derecho litigioso, ¿verdad? Nosotros vamos a abordar ahorita, a ver hasta donde lleguemos, Elizabeth, apenas tenemos Sí. vamos a hablar de la sesión de créditos personales. Entonces nos dice el código, habrá sesión de créditos cuando una de las partes se obliga a transferir a la otra el derecho que le compete contra su deudor, ¿verdad? Entregándole el título del crédito. Si el derecho creditorio fuera cedido por un precio de dinero o rematado, o dado en pago, o adjudicado en virtud de ejecución de una sentencia, la cesión será juzgada por las disposiciones del contrato de venta, ¿verdad? Ahora, si el crédito fue cedido gratuitamente, entonces la cesión será juzgada por las disposiciones. Vamos a poner un ejemplo bien claro, Elizabeth. Cuando nosotros hablamos de una cesión de un crédito personal, qué sé yo, usted tiene una deuda con el banco, usted no puede seguirla pagando, qué sé yo. Entonces usted puede decir, mire, voy a seguir el crédito, ¿verdad? Aunque el banco es muy difícil que ande aceptando esas sesiones de crédito. El banco no es política del banco aceptar esas sesiones de crédito, pero antes se estilaba que sí, ¿verdad? Podía ceder un crédito y que otra persona se hiciera subrogar sus derechos de deudor, ¿verdad? En otra persona, en un tercero. Los pagarés a la orden, libranzas, letras de cambio y otros documentos de igual naturaleza se consideran mercantiles. Entonces, ellos están sujetos, ¿verdad? A la ley al Código de Comercio. El Código de Comercio regula todas estas figuras mercantiles, ¿verdad? La cesión no produce efecto contra el deudor ni contra terceros, mientras no ha sido notificada por el cesionario, ¿verdad? Y no ha sido notificada. Es decir, si usted va a ceder un crédito, mientras usted no le notifica, ¿verdad?, a la otra persona de que ya se lo cedió, usted puede tomar otra decisión sobre ese crédito, qué sé yo, ¿verdad? Puede usted tomar una decisión pagando, ¿verdad? Ahora, la notificación debe hacerse con exhibición del título. Recuerden de que si usted tiene un crédito, por lo general siempre hay un mutuo, un préstamo, ¿verdad? De que usted tiene ese crédito. Pero si dice aquí, debe de exhibición del título. Usted tiene que presentar el documento donde dice que usted tiene ese crédito. Pero si no hay título, entonces que conste en el crédito, entonces la sesión se puede hacer por escrito y al pie de este se hará la notificación, ¿verdad? De igual manera, entonces, se puede hacer, pero como no hay documento, entonces hay que levantar un documento. El crédito constante en escritura pública es que el deudor se haya obligado a pagar, ¿verdad?, a la orden del acreedor, se regirá por lo dispuesto del artículo 2719, pero los créditos hipotecarios siempre deberán cederse por escritura pública. ¿Y por qué deben de cederse en escritura pública? Porque si usted está constituyendo un mutuo hipotecario, tiene que ser registrado en el registro de la propiedad inmueble y mercantil, ¿verdad? Porque recuerden de que en el libro de inscripciones, a la par tenemos la columna de derechos reales. Y si este inmueble fue hipotecado, entonces está siendo afectado, tiene un gravamen, tiene una carga. Entonces, al tener ese gravamen, esa carga, ese bien inmueble, usted tiene, ¿por qué crees que se inscriben todas las cosas en el registro de la
propiedad inmueble y mercantil. Se inscriben para que los terceros tengan conocimiento de cómo está ese inmueble, cómo está esa propiedad, si está hipotecada, si está embargada, ¿verdad? Si está dada en promesa de venta, ¿verdad? Entonces el registro toma sus medidas también, ¿verdad? Porque si un inmueble está dado en promesa de venta, el registro cierra sus puertas inmediatamente. Y cualquier préstamo jurídico que entre al registro va a ser rebotado, ¿verdad? Digamos. Entonces, vemos que la aceptación de que habla el artículo 2720 cuando no se expresa puede consistir en un hecho que la suponga como la litis contestation con el cesionario, un principio de pago al cesionario. No interviniendo entonces la notificación o aceptación antes dicha, podrá el deudor pagar al cedente, ¿verdad? O embargarse el crédito por acreedores del cedente y en general se considera existir el crédito en manos del cedente respecto del deudor y de los terceros. La cesión de un crédito comprende sus fianzas, privilegios e hipotecas. Cuando nosotros estamos hablando de un crédito, ¿verdad? Estamos hablando de una deuda. Y las deudas son obligaciones principales. Y las fianzas e hipotecas son obligaciones accesorias que van a responder ante el incumplimiento de ese deudor que no cumplió con su obligación de pagar, ¿verdad? Entonces, la cesión dice el artículo de crédito comprende también las fianzas, sus hipotecas y sus privilegios, pero no traspasa las excepciones personales, ¿verdad? Del cedente, así como tampoco destruye las excepciones del deudor. Cada quien puede oponer sus excepciones, ¿verdad? Cuando nosotros miremos procesal, vamos a ver cuáles son las excepciones. Hay excepciones perentorias, dilatorias, mixtas o anomalias, ¿verdad? Entonces, así como tampoco, y puede por lo mismo, dicho deudor, hacerlas valer contra el cesionario. Estamos hablando de que usted va a ir a abrir un juicio y va a oponer sus excepciones contra el cesionario. Ahora, el que cede un crédito a título oneroso, ¿no? Pues está cediendo tu crédito, pero está recibiendo dinero por debajo, ¿verdad? Para hacer efectivo esa cesión de ese crédito. Entonces se hace responsable de la existencia de tal crédito al tiempo de la cesión. Esto es verdaderamente que le pertenecía el crédito en ese tiempo, pero no se hace responsable, por ejemplo, de la solvencia. Es decir, usted se hace responsable de ceder el crédito, pero no sabe si el día de mañana... pero no se hace responsable de que esta persona que aceptó ese crédito, ¿verdad? Vaya a pagar el crédito, vaya a solventarlo, ¿verdad? No se hace responsable él, ¿verdad? Y no, entonces, no se hace responsable de que vaya a pagarla, de que se solvente en un futuro, sino solo sino de la presente, ¿verdad? Salvo que comprende precisamente la primera. Estamos hablando de que vos cedes el crédito y vos estás diciendo, mire, él le va a pagar, yo ya no puedo seguir pagando este crédito, pero él sí le va a pagar. No tenés la certeza de decir de que él va a solventar ese crédito en un futuro, ¿verdad? No hay seguridad. Ahora, hablemos de la evicción. ¿Qué cosa es la evicción? Nosotros hemos hablado en otras ocasiones qué cosa es el saneamiento y la evicción. La evicción es el nacimiento, dice Alcalá y Cabanela, el nacimiento y muerte de un derecho. Estamos hablando de una escritura. Si en una escritura yo te compro y usted me vende, entonces en mí muere ese derecho y en usted nace, ¿verdad? Estamos hablando de la compraventa. Entonces, la evicción entre cesionarios y cedentes comprende la evicción de derechos dados en pago, remitidos o adjudicados y los créditos transmitidos en virtud de su rogación legal. A la evicción de los derechos cedidos por bienes con valor o por otro derecho es aplicable lo dispuesto sobre evicción entre permutantes. Estamos hablando también de permuta, la permuta es el semana. Entonces, a la evicción de derechos cedidos gratuitamente, estamos hablando que estás cediendo tus derechos gratuitamente o por remuneración de servicios o por cargas impuestas a la cesión. Es aplicable lo dispuesto cuando nosotros hablemos de donaciones, ¿verdad? En el caso de evicción total o parcial del derecho cedido, el cedente responde como está dispuesto el vendedor cuando es vencido el comprador en el bien comprado, ¿verdad? Si la cesión fuera de determinado derecho,
rentas, productos transferidos. En su totalidad el cedente no responde sino de la evicción de todo en general, ¿verdad? Y no está obligado al saneamiento. Cuando hablamos de saneamiento estamos hablando de pago de impuestos, ¿verdad? Porque evicción es una cosa y saneamiento es otra. Sino cuando sino cuando la evicción fuere de la mayor parte, dice. Así es, ¿verdad? Entonces él va a pagar de la mayor parte, Sí. cuando la evicción fuera de la mayor parte. Vamos a entrar a ver ahorita lo que es el derecho de herencia. Estamos hablando que usted va a ceder un derecho hereditario. Vamos a hablar rapidito, porque ya entramos con 12, 15 minutos de retraso. Que sería el usufructuario. Sí. No puede constituir servidumbre perpetua sobre la finca que usufructa. Lo voy a tratar de explicar. Si usted es usufructuaria, ¿verdad? Y usted constituye una servidumbre en el inmueble que no es suyo. Cuando su usufructo termine, termina también la servidumbre. Todo lo que usted haga en el inmueble termina cuando termina su servidumbre. No es el caso cuando, por ejemplo, el usufructo es vitalicio, ¿verdad? Porque también podemos ser usufructuarios vitalicios. Ahora, si el usufructo se constituye sobre capital que producen interés, entonces el usufructuario solo hace suyo esto y no aquello, ¿verdad? Y aun cuando el capital se redime, debe de devolver a imponer la satisfacción del usufructuario. ¿No? El que cede a título oneroso. Estamos hablando, sí, de derechos hereditarios. Un derecho de herencia, o sea, estás pagando, por decir, vendeme, hombre, lo que te dejaron en herencia. Y vos se lo, sí, hombre, yo te voy a ceder mis derechos hereditarios. ¿Cuánto me da? Estás vendiendo a título oneroso tus derechos hereditarios. Entonces, pero los vendes sin especificar los objetos que de la herencia o legado se compone. Entonces, él no se hace responsable sino de su calidad de heredero o legatario, ¿verdad? Vos no podés ceder unos derechos donde vos no determines cuáles son tus derechos, ¿verdad? Puede pasar, por ejemplo, que en un inmueble que no tenga cómoda división, vos podás vender en forma indivisa tus derechos, ¿verdad? Sí, perfectamente bien. Pero si es una masa de bienes hereditarios donde vos no especificas qué es lo tuyo, no se puede ceder de esa manera. Ahora, si el heredero hubiera aprovechado de los frutos o percibido crédito o vendido efectos hereditarios, estará obligado a reembolsar. Es decir, estamos hablando de que el heredero, antes de ceder estos derechos, ya había hecho uso de los frutos. Ya él se había apropiado, ¿verdad? De los frutos. Entonces, él tiene obligación de devolverlos, de reembolsarlos. El cesionario, por su parte, estará obligado a indemnizar al cedente los costos necesarios o prudenciales que haya hecho el cedente en razón de la herencia. Cediéndose una cuota hereditaria, se entenderá cederse al mismo tiempo las cuotas hereditarias que por el derecho de acrecer sobrevenga. Cuando nosotros hablamos de derecho de acrecer, estamos hablando en materia de sucesiones, que el único que te puede dar ese derecho de acrecer, la porción que usted recibió como heredera, es el causante, la persona que murió. Un ejemplo. El causante le deja a 5 personas, a 5, un heredero universal y los otros legatarios. Entonces, pero uno de ellos, él tiene 5 hijos, uno de ellos se fue de la casa y no volvió nunca. Entonces, él dice, si él no regresa nunca, la parte que le correspondía a él, se la voy a dar a fulano y a sutano. Él tiene que decirlo con nombre y apellido. ¿Quién va a gozar del derecho de acrecer? El derecho de acrecer es que el que va a recibir la parte del que no la retiró va a aumentar. Si yo recibí una casa y el que no recibió la casa que le tocaba a él, ahora yo voy a tener 2 casas. Entonces, eso es un derecho de acrecer. Usted está acrecentando su patrimonio, ¿verdad? Pero el derecho de acrecer lo establece la persona, ¿verdad? El causante. El causante, ¿verdad? Bien. Vamos, dice, cediéndose a una cuota hereditaria, se entenderá cederse al mismo tiempo las cuotas hereditarias que por el derecho de acrecer sobrevengan a ella. Ahí quedamos, ¿verdad? Ahora, el derecho a una herencia no puede venderse, cederse, ni traspasarse mientras viva la persona. Eso es lógico. Un testamento no tiene validez mientras uno esté vivo. El testamento tiene validez hasta que uno muere. Entonces, por lo tanto, la sucesión se abre con la muerte del causante. Si él no ha muerto, entonces no va a haber sucesión, usted no va a suceder nada, usted no va a ser heredera de nada, ¿verdad? Entonces, por eso el derecho a una herencia no puede venderse, cederse ni traspasarse mientras la persona esté viva. Ahí estamos claros.
La cesión de derechos hereditarios deberá hacerse por escritura pública, ¿verdad? La cual se inscribirá en el competente registro. Recuerden de que usted está cediendo sus derechos hereditarios. Sí, estamos en tiempo casi, hasta donde nos dé, Elizabeth. Okay, está bien, profesora, no hay Porque ya problema. entramos muy tarde. Lo que yo quiero decirles es que en la tarea que estoy poniendo para mañana, esa es la guía. Ok, está bien. Para que usted les informe a los muchachos. Yo le comunico a ellos. Sí, todavía la estoy elaborando, pero me acordé de que teníamos las 6 en punto y corrí. Pero si ustedes me hubieran dicho ayer, mire, profesora, hagámosla a las 8, le hubiéramos hecho más noche, pero que tengo otra conferencia a las 7. Sí, sé que usted está ocupada. Entonces ya todo está planificado, no se puede, Así es. las invitaciones se hacen con tiempo, hay que pasarles el link, ¿verdad? Comprendan, las cosas tenemos que Sí, hacerlas. no hay problema. Así es. Bien, por si acaso ya ni siquiera le digo adiós, gusto de verla. Bueno, está bien, profesora. La cesión de derechos hereditarios entonces debe hacerse por escritura pública, porque efectivamente usted tiene que ir a inscribir, ¿verdad? Que se le han cedido esos derechos hereditarios de otra persona. Ahora es usted la dueña de algún bien, ¿verdad? La cesión de derechos hereditarios en los términos de que habla este capítulo podrá hacerse por los herederos antes de la partición o adjudicación de los bienes. Estamos hablando de que no se han partido los bienes. Recuerden de que la primera parte es declarar herederos a los que van a recibir. Si hubo testamento, entonces el causante va a heredar a fulano y a sutano, pero si no hubo testamento, entonces tenemos que irnos a una sucesión ad intestato, que es un procedimiento legal ante el juez, donde nosotros abrimos un proceso que se llama declaratoria de herederos. Y esa es la primera parte del juicio. La segunda parte es nombrar el partidor. ¿Quién va a ser el partidor? Si no lo nombró el causante en el testamento, o si no se ponen de acuerdo los herederos. Entonces, el juez va a nombrar el partidor. Eso va a ser otro procedimiento que lo vamos a estudiar más detenidamente. En la cesión de herencia, el cedente solo puede responder por la evicción que excluyó su calidad de heredero y no por la de los bienes de la herencia, que la herencia se componía. Su responsabilidad será juzgada como la de un vendedor, ¿verdad? Si los derechos hereditarios fueran de una sucesión intestada o estuvieran cedidos como dudosos, el cedente no responde por la evicción, ¿verdad? Ya sabemos cuál es la evicción, ¿verdad? Entonces, después dice, si el cedente sabía positivamente que la herencia no le pertenecía, porque ¿cómo vas a ir a ceder un derecho hereditario que no te corresponde, que no te lo han dado? No podés. Es como que vos vayas a vender una propiedad que no es tuya, ¿verdad? Uno no puede vender lo ajeno. Entonces, es lo mismo. La exclusión de su calidad de heredero lo obliga a devolver al cesionario lo que de él hubiera recibido, porque entonces el otro lo va a acusar de estafa, ¿o no? Y a indemnizarlo de todos los gastos y perjuicios que se hayan ocasionado. Si el cedente hubiera cedido los derechos hereditarios sin garantizar al cesionario que sufre la evicción, este tiene derecho a repetir lo que dio por ello, pero queda exonerado de satisfacer e indemnizar indemnizaciones y perjuicios. Vamos a ver si entramos un poquito a los derechos que están en litigio hasta donde lleguemos, Elizabeth. Ok. Se cede un derecho litigioso cuando el objeto directo de la cesión es el evento incierto de la litigio, ¿ya? Del que no se sabe responsable el cedente. O sea, está en litigio el bien, no se sabe si es de él o no es de él la casa. Hay un bien inmueble que está en litigio, pero él cede ese derecho litigioso, ¿verdad? Después dice, se entiende litigioso un derecho para los efectos de los siguientes artículos, desde que se notifica judicialmente, o sea, cuando está en litigio bien, cuando ya llega la notificación y te dice, bueno, Elizabeth, usted está siendo demandada, la están demandando, allá en los juzgados de distrito, o también en los juicios ordinarios, se abrió un juicio ordinario, un juicio verbal, o un juicio sumario, o un juicio ejecutivo. Ya desde que te están notificando el auto de requerimiento, pues ya sabes, ¿verdad? De que está tiene conocimiento. Está siendo demandada. Entonces, y también en los concursos voluntarios, desde que el cedente presenta al juzgado el respectivo escrito de cesión y en los concursos necesarios y quiebras, porque también pueden haber juicios de quiebra, desde que el juez los decrete sin perjuicio de lo dispuesto anteriormente de los juicios ejecutivos. Recuerden de que hay personas cuando no pueden pagar, se hacen juicios de quiebra para declararse insolvente, ¿verdad? Entonces, si tiene 20, 30 acreedores detrás de él, entonces se le van a pagar a los que hasta donde alcance.
¿Quiénes van a tener prioridad? ¿Cuáles son los acreedores que van a tener prioridad para que se les pague? Los que tienen como garantía un derecho real. Porque recuerden de que cuando miramos derecho de propiedad, nosotros mirábamos que una de las características del derecho de propiedad era el derecho de preferencia y el derecho de persecución, ¿recuerda? Sí. Entonces ahí es donde aplicamos el derecho de preferencia. Si usted tiene una hipoteca constituida con esa persona y esa persona se está declarando en quiebra, entonces usted le dice, yo necesito que usted me pague. Y entonces el juez le va a dar preferencia a usted porque usted tiene un derecho de preferencia sobre un mutuo hipotecario. Estamos hablando de un inmueble. Está constituida una hipoteca sobre un derecho real. Bien. Entonces decíamos que, bueno, ya explicamos todo, ¿verdad? Los tipos de demanda. Es indiferente que la cesión haya sido a título de venta o de permutación y que sea el cedente o el cesionario el que persigue el derecho. Eso es algo diferente. Pero si las cesiones de derechos litigiosos no pueden hacerse bajo pena de nulidad, sino por escritura pública o por acta judicial extendida en el respectivo expediente, ¿verdad? El deudor no estará obligado a pagar al cesionario sino el valor de lo que éste haya dado por el derecho cedido, con los intereses desde la fecha en que se haya notificado la cesión al deudor. Se exceptúan las disposiciones, dice el artículo anterior, las sesiones enteramente gratuitas. También se exceptúan las sesiones hechas a un coheredero, ¿verdad? Es decir, un coheredero no puede hacerle una cesión a otro coheredero o un copropietario. Cuando nosotros decimos coheredero es de un heredero a otro heredero, de un copropietario, de un dueño o un titular del bien a otro titular del mismo bien, ¿verdad? Dice, se exceptúan las cesiones hechas a un coheredero o copropietario por un coheredero o copropietario de un derecho que es común a los dos. O sea, los dos son dueños del mismo bien. Al que goza de un inmueble como poseedor de buena fe, en todo caso sería vender sus derechos, pero no cesión, ¿verdad? Entonces, al que goza de un inmueble como poseedor de buena fe, usufructuario o arrendatario cuando el derecho cedido es necesario para el goce tranquilo y seguro del inmueble. Y el deudor no puede oponer al cesionario el beneficio que por los dos artículos anteriores se le concede después de transcurridos 9 días desde la notificación del auto. Estamos hablando que ya está notificado, ya no hay nada que hacer. Y eso es todo. Porque se manda a ejecutar la sentencia en ese momento. Ya no, es decir, ya los 9 días pasaron de que se les notificó el auto, ¿verdad? Entonces, Elizabeth, hemos hecho el resumen de una manera rápida. Si usted tiene alguna duda, ¿verdad? Hablamos de cesión de créditos personales, hablamos de sesiones sobre herencia, ¿verdad? Cuando usted cede sus derechos hereditarios, usted no quiere esa herencia, usted dice, no, a mí no me conviene aceptar esa herencia porque esa herencia se debe no sé cuántos de impuestos, ¿verdad? Y se debe un montón de impuestos, entonces yo no me ¿de dónde voy a pagar tanto impuesto? Entonces esa es una herencia, lo que nosotros llamamos insolvente, ¿verdad? Usted no puede aceptar una herencia que no puede hacerle frente, ¿verdad? Entonces, estamos hablando de ceder los derechos hereditarios y también de ceder un bien que está en litigio, ¿verdad? Y mirábamos que nuestro código eso es lo que regula. Entonces, para el próximo día tenemos 2 temas, que es la permuta y la donación entre vivos, ¿verdad? Okay, está bien. Ya están los videos en el aula virtual, solo me falta ponerles la tarea, que la estoy terminando de elaborar. Entonces, eso sería todo, porque estamos 6:40. Gracias a Dios, tuvimos un poquito más de chance. Me saludan los muchachos. Está bien, profesor. Yo lamento que no pudieron entrar ellos a la videoconferencia. Sé que usted, tratando de cumplir, no podía, sin embargo, lo hizo, ¿verdad? Y gracias por haber participado. Sí, no podía ingresar, fíjese. Entonces, por eso, sí, yo supe a través del teléfono que usted ya no podía, pero dije yo, bueno, ni modo, con 15 minutos yo cierro pues la sesión. Cuando usted entró, gracias a Dios, pues ya con 15 minutos de retraso, pero logramos verlo todo. Bueno, buenas noches. Gracias por su explicación. Como siempre, profesor. En eso estamos, ¿verdad? De eso se trata el trabajo que estoy dejando y estoy asignando para este fin de semana, que les va a servir para el próximo fin de semana, que es el examen. ¿Bien? Ok, está bien, profesor. Está bien, buenas noches. Que Dios me la bendiga. Muchachos, amén. Buenas noches. Gracias.